Qué alegría poder estar con ustedes nuevamente, amigos y amigas de su podcast, porque dos son mejor que uno. Yo soy su host, Neto. Y vaya. Y estamos sumamente emocionados de poder estar iniciando otra temporada de su podcast preferido, donde nosotros hablamos, conversamos, crecemos, aprendemos juntos en esto que es lindo, un caminar juntos en pareja. Así que antes de darle paso a nuestros patrocinadores de este episodio, quiero saludar a Daya y preguntarte cómo estás, qué tal te asienta este nuevo inicio. Pues aquí saludándolos, qué bueno estar nuevamente con ustedes y poder hablar de temas relevantes. Yo estoy muy contenta por estar aquí otra vez y vamos a platicar de temas súper interesantes en esta segunda temporada. Así es, entonces yo sé que están muy desesperados casi de poder escuchar este episodio que se titula El asesino silencioso de las parejas, el resentimiento, y este episodio es traído a ustedes y es hecho posible por Lift Café, restaurante en Tegucigalpa de gastronomía e inspiración asiática. Lift Café tiene los mejores ramen, la mejor barbacoa coreana y también las mejores alitas del mundo mundial. Eso está garantizado. Morsa Burger, hamburguesas son de verdad, es decir, tipo premium, altamente recomendados. Mi Cosecha, volvamos a lo natural. El mejor pinol, la mejor soya, la mejor horchata, el mejor chocolate. Realmente que es producto, como dice nuestra amiga Carolina Zelaya, a quien saludamos, científicamente naturales. Es de verdad. Y es SHS, que son soluciones de hardware y software. Lo que necesites está aquí. Solamente llévalo, pregunta y ellos te lo consiguen. Así que son los patrocinadores de este episodio quienes lo hacen posible. Este asesino silencioso que estamos hablando, que es el resentimiento, tampoco va a destruir la pareja en un día. Son situaciones que van pasando en el día a día. A veces ni se sienten, a veces ni se percibe, o de repente pensamos que es sumamente natural y de repente vemos las consecuencias más adelante, ¿verdad? Entonces, el asesino silencioso, ¿qué te parece ese tema para hoy? Me parece un tema súper interesante, ya que es una realidad en todas las parejas, en todas las relaciones, en todos los matrimonios, y me parece un tema interesante de que conversemos y podamos construir alrededor de él cómo evitarlo. Es un tema sumamente importante, muy importante. El resentimiento es como una deuda emocional. Cada decepción no hablada va a acumular intereses. Y un día la relación va a quebrar. Por eso nuestra urgencia de platicar de este tema. Porque usualmente no se platica de los resentimientos porque esto se ha normalizado. Es decir, es como los celos. Es otro tema que se ha normalizado y no lo estudiamos, no lo vemos introspectivamente porque a algunas personas le hace más daño y a algunas parejas le hace más daño que a otras. Entonces, el resentimiento nunca aparece de un día para otro. Nunca. Es decir, ¿cuándo fue la última vez, mi amigo y mi amiga que nos estás escuchando, cuándo fue la última vez que dijiste, no importa, así déjalo, no importa? De repente fue hoy mismo o de repente fue ayer, y realmente lo que pasa con esto es que bueno, no pensamos que esto va a tener alguna consecuencia porque no sabemos cómo impacta en el corazón de la otra persona. Es ahí donde nosotros queremos llegar al fondo de esto, ¿verdad? Porque no necesariamente, yo lo puedo ver absolutamente de lo más normal. De repente no sé qué tanto estoy ofendiendo a mi pareja. ¿No te parece, Daya? Sí, me parece. Y la mayoría de las personas pensamos que el resentimiento viene a raíz de un gran problema. Uh-huh. Y realmente no necesariamente puede ser así. Hay cosas pequeñas que, como una gota de agua cayendo en el mismo lugar, pueden ocurrir a diario,
son cosas que evitamos platicar y que al final sí pueden ir produciendo resentimiento. Entonces, primer mito que vamos a derribar es que todos los resentimientos en una pareja nacen de un gran conflicto. No es así. No es así, exactamente. O sea, estos son pequeñas cosas que se pueden ir acumulando. Entonces, muchas veces nosotros podemos escuchar una frase que un día no va a significar ninguna clase de ofensa, no va a significar nada, pero va a haber otros momentos en mi vida que esa misma frase va a calar duro y va a calar hondo. Y yo creo que es conforme se va avanzando en el tiempo juntos como pareja, un día nos va a caer el 20, como decimos en Honduras, de que él siempre contesta así, ella siempre contesta así, y un día me voy a sentir irrespetado. Pero ¿sabes qué creo yo que es lo más peligroso? Es que yo no me sienta escuchado, que yo no sienta que lo que pienso, lo que tengo que decir, mis opiniones o cómo yo me siento es importante para la otra persona y no me siento escuchado. ¿Qué cosas pueden causar en el corazón de una esposa, ya que las está representando todas acá, sentir un día te diste cuenta que no te sentís escuchada, que no te sentís valorada y de repente las cosas que dice tu esposo o la forma en que lo dice o el tono que dice cada vez va quebrándose un poco más? Yo creo que no se trata de que un día me doy cuenta que no estoy siendo escuchada, que Eso está un día interesante. me doy Ajá. cuenta en que estoy resentida. Yo creo que a veces es importante que seamos conscientes y hagamos conscientes aquellas cosas que, por ejemplo, callamos porque después de una jornada laboral larga, llegar a la casa, los niños, las responsabilidades, nosotras a veces solemos pensar, no quiero crear un conflicto, no quiero crear un problema. Y a veces callamos pequeñas cosas y miren que el resentimiento, decíamos que no nace de un gran problema, sino que a veces nace de pequeñitas cosas que son repetidas todos los días. Por ejemplo, aquel esposo que ha tenido un día muy cargado y normalmente llega y no nos dirige la palabra, porque probablemente este hombre, después de aquel día lleno de mucha actividad, de mucha responsabilidad, de un ambiente laboral complejo que ha tenido que tolerar, tal vez el menor elemento es llegar a la casa con una gran sonrisa y saludar. Pero nosotros como esposas del otro lado, en primer lugar, no somos responsables de ese elemento, pero sí tenemos que empatizar y darle un tiempo para que él pueda controlar esas emociones que trae. Y a veces no platicamos lo que yo siento cuando ese esposo que viene de un día cargado llega a la casa y no me dirige la palabra. Pasa de un solo al cuarto o pasa de un solo al baño, porque algo habrá que a los varones les encanta estar en el baño bastante tiempo. Entonces, eso, todos los días me ando, todos los días me mando. Si se fijan, no es un pequeño detallito. Llega y no me saluda, llega y pasa de un solo a la habitación, llega y pasa de un solo a su oficina, llega y pasa, y esa pequeña gota todos los días en el mismo lugar va haciendo un agujero. Entonces, para mí, Ernesto, no siempre se trata de que un día me di cuenta que un día parecí resentida, y no, son pequeñas cosas que a veces como mujeres, para evitar conflictos, no hablamos, y yo las animo en este primer instante a que lo podamos platicar. Evidentemente tenemos que ser sabias, buscar el mejor espacio, el mejor momento, el mejor lugar, las palabras más acertadas, porque lo que queremos no es crear un conflicto, sino que platicar cómo nos estamos sintiendo. Sí, exactamente. Creo que una de las claves, la vamos a ver más adelante, es eso, es poder hablar y decir lo que yo estoy pensando y lo que yo estoy sintiendo. Sin embargo, yo creo que esto es clave, ¿no? Esto que voy a decir es clave. Sin embargo, hay momentos para hacerlo. Hay momentos idóneos para hacerlo. Por Ujú. ejemplo, yo me sentí ofendido porque ella no me puso atención cuando yo requerí o yo tenía la expectativa que me iba a poner atención. En ese momento yo me molesté, me sentí ofendido, me resentí. Ese no es el momento para hablarlo, porque yo lo voy a decir con muchas emociones y en ese momento seguramente que van a ser emociones no tan saludables, van a ser negativas, ¿no? Y más bien eso sería un reclamo. Y un reclamo
va a depender mucho de cómo la otra persona lo tome y ahí empieza el fuego. Ujú. Ahí empezó el gran incendio. Sí. Y ya estaba resentido y ahora eso es más grande. Es que yo pienso que en este tipo de cosas, Ernesto, uno no debe perder el enfoque del propósito real. El propósito real es reducir esa incidencia en la que todos los días yo me estoy sintiendo de una forma a raíz de una palabra, dicha o no dicha, a raíz de una conducta hecha o dejada de hacer que nosotros estamos esperando. Entonces es mantener el enfoque. ¿Por qué lo voy a hacer yo? Bueno, porque quiero evitar precisamente que esa gota después cree una herida más grande. Mi enfoque no es pelear, mi enfoque no es tener la razón. Mi enfoque, de hecho, ni siquiera es criticar a la otra persona, sino expresar cómo yo me estoy sintiendo a raíz de esas palabras dichas o no dichas y de esas acciones hechas o dejadas de hacer. Entonces yo pienso que mantener siempre el enfoque es importante para que el objetivo cumplido de esa acción sea acertado. Sí. Y lo otro que también debemos manejar es que la otra persona no va a pensar como yo pienso necesariamente, no va a sentir como yo siento. Entonces, el no estar consciente de eso, técnicamente, bueno, que técnicamente, como dice un amigo, decir la verdad, me dice un amigo, decir la verdad, no digas técnicamente, es porque estoy siendo egoísta. Nuestra naturaleza es egoísta, nuestra naturaleza es velar por mis propios intereses, velar por mis propias necesidades primero. Esa es una tendencia muy humana, es una tendencia muy natural por nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? O sea, es algo que está ahí. Nosotros tenemos que estar conscientes para no darle cabida al egoísmo tan naturalmente, porque eso crece al narcisismo y ahí ya se degenera un poco la situación. Entonces, Mira, adelante. Sí, antes de que cambies de tema, ahí es cuando decimos que no hay que perder el enfoque. sí, ¿Cuál es el enfoque real? Yo tener el control de la otra persona. ¿Cuál es el enfoque real? Yo sentirme mimado y consentido porque yo quiero y porque eso me hace sentir bien a mí. Entonces yo creo que en una pareja el enfoque no soy yo. El enfoque no es individual, el enfoque es nosotros, es crecer juntos, avanzar juntos, porque cuando la pareja ya empieza, y lo digo con mucha prudencia, porque aquí tampoco se trata de que no van a haber logros personales, pero deben haber muchos logros compartidos. Yo apoyo los logros personales de mi esposo, él apoya mis logros personales, pero también tenemos que tener logros, metas, sí. acciones, proyectos en común. Así lo hemos hablado toda la temporada 1. Hablamos mucho acerca de tener como recomendación casi que terapéutica de pareja, tener un proyecto juntos. Por muy pequeño que sea, es una excusa para compartir no solamente tiempo, sino ilusión, pensamientos, acuerdos y desacuerdos. Uno aprende, ¿no? Y crear la sinergia de trabajo en equipo, que es importante en una pareja. Y nos vamos conociendo porque somos diferentes. Es exactamente la dinámica en un equipo de trabajo en el mundo laboral. Voy conociendo las personalidades, voy conociendo los gustos, voy conociendo los momentos para decir las cosas, que eso es una de las cosas claves que estamos hablando en este momento. Entonces, esto va a evitar que hayan comentarios como siempre soy yo quien busca, nunca agradece, siempre está en el teléfono, nunca pregunta cómo estuvo mi día. Todas esas cosas son expectativas o necesidades posiblemente en mi mente y en mi corazón, pero nunca dije que lo necesitaba. Yo siempre repito, y mi amiga Susana Ramírez, si me está escuchando, ella una vez me dijo, ¿cómo voy a saber que vos necesitas ayuda si no decís que necesitas ayuda? En acuerdo. Entonces, posiblemente no sepamos que para la esposa o el esposo es tan importante que al llegar a la casa demos un abrazo, demos un beso, saludemos. Porque de repente para mí no, pero para ella puede significar el mundo. Como dice Daya, detallitos van a marcar la diferencia. Entonces, las relaciones no se destruyen por las grandes discusiones, que es lo que Daya dio la idea principal. Se destruyen por las pequeñas decepciones que son repetidas. Ojo con eso, ojo con eso. Ese pensamiento lo dejamos por ahí para decirles lo siguiente. Como siguiente punto dentro de este mismo tema es, el enemigo en realidad no es el enojo.
El enemigo no es el enojo. Y esto yo siempre lo platico con mis pacientes. Porque la persona que es enojada, de temperamento colérico, ese va a ser su impulso natural toda la vida. Toda la vida. Ese es su temperamento, no es su personalidad, su temperamento. ¿Quién controla los temperamentos nuestros? Lo controla el carácter. Cómo nosotros vamos creciendo en la vida, espiritualmente, emocionalmente. ¿Ustedes han escuchado hablar del montón de tipos de inteligencia que hay? ¿No? Bueno, Daniel Goleman, recomendado libro de inteligencia emocional, nos habla mucho al respecto. Hay muchos tipos de inteligencia, pero el enojo no va a ser el problema. Lo que queremos decirle a ustedes es que el problema es el silencio, no es el enojo. El silencio. Ahí entra otro aspecto importante que es el orgullo. El orgullo siempre va a estorbar, ahí va a estar estorbando y tenemos que identificarlo y tenemos que saber mediar con él. A veces hay que ser radical, a veces hay que ser paciente, la verdad de las cosas. Entonces, explícanos un poco, Daya, desde tu perspectiva, ¿cuál es la diferencia entre esto de el enojo y el silencio? El enojo no es el problema, pero el silencio sí. Yo tenía un jefe hace muchos años que él decía algo que con la experiencia y los años que fueron pasando, logré corroborar. Si nosotros nos hemos observado, hay muchas parejas que nosotros vemos que tienen una dinámica un poco conflictiva y que se gritan y que se pelean. Siempre hay unos amigos así, ¿verdad? Que están cercanos de nosotros. Que no sabemos si están peleando o qué. Sí, y él siempre decía, esos que se agarran de los pelos no se van a dejar. Aquellos que vos mirás que no pelean, que no tienen un punto de discusión, obvio. Yo era una jovencita en ese momento y él era un hombre ya de más de 50 años con mucha experiencia de vida. Y al inicio yo no entendía por qué él decía eso, pero yo decía, bueno, pero lo que tiene más sentido es que aquellos que se pelean se separen antes de aquellos que no pelean. Parece lógico. Pero Parece lógico. te pongo este ejemplo por lo que estamos platicando. No es el enojo lo que separa, sino que es el silencio. Entonces es una buena reflexión, ¿verdad? Aquellos dos que pelean tienen algo que está ahí, que debaten, que viene a la mesa, que platicamos y aunque nos agarramos del pelo, pero es un tema que está ahí en debate. Es sumamente peligroso cuando experimentamos la molestia, experimentamos el enojo y lo dejamos de decir. Porque yo pienso que en ese momento ya nos dimos o nos estamos dando por vencidos. En ese momento... Y emocionalmente desconectando. Así es, en ese momento es cuando decimos, "¿Y para qué pelear si esto ya no vale la pena? ¿Y para qué pelear si es que 1000 veces le he dicho y no me hace caso, él no entiende?" Y más bien cuando sacamos el tema de la mesa y dejamos de conversar acerca de eso, es cuando se vuelve peligroso. Entonces ahí es cuando decimos, no los estamos mandando a pelear, ¿verdad? Claro. Lo clarificamos, pero sí es importante traer estos temas a la mesa, poderlo conversar. Nosotros somos muchos de la línea en que cuando ya te lo dije muchas veces y sigue pasando, ya cuando entre dos no se puede resolver, vamos con un tercer experto, que pueden ser varios perfiles que nos pueden acompañar para aquello que está causando la molestia, aquello que está como la gota de agua pueda ser subsanado lo más pronto posible. Te quiero hablar del experto no experto. Y es aquella persona a quien nosotros recurrimos para hablar mal de nuestra pareja. Claro, yo estoy decepcionado, yo tengo bronca, estoy resentido y voy a platicar con mi amigo o con mi amiga y voy a hablar mal de mi pareja. Eso es veneno. Eso es veneno. Recuerdo que nosotros estábamos muy jovencitos, recién casados, y nos decían, no crucen la línea del irrespeto, porque una vez se cruza la línea del respeto, casi que todo se permite, ¿no? Y no queremos llegar a ese extremo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? El experto no experto es aquella persona que te puede escuchar y de repente no te puede dar un consejo sabio. Por ejemplo, decir, Ernesto, eso que me estás diciendo de Daya, deberías de platicarlo directamente con ella, ¿no? Que es justo lo que estás diciendo. Entonces, mira lo que vamos a hacer, Daya. A mí me encantaría que ustedes, nuestros queridos amigos y amigas seguidores de su podcast, porque dos son mejor que uno, que contesten esta pregunta. Contesten esta pregunta en la cajita de comentarios, ¿verdad? Si no nos estás siguiendo, por favor, seguinos, dale un like ahí y compartí. Pero escribirnos ahí en la cajita algo, la respuesta de esta pregunta. Ustedes la van a ver ahí también.
¿Qué es peor? ¿Qué es peor? ¿Discutir o dejar de discutir? Mucha atención con la pregunta. ¿Qué es peor? ¿Discutir o dejar de discutir? ¿Quieres decir algo al respecto o dejamos que los amigos contesten? Dejamos un ratito que ellos coloquen ahí en esa cajita de comentarios. Bueno, hay algunas frases hablando de experto, no experto. Ujú. A ver, todos vamos creciendo en esta vida, ¿no? Todos vamos creciendo en esta vida, vamos aprendiendo poco a poco. Hay cosas que yo no conocía de mi pareja hasta que ya llevo algún tiempo junto a ella, ¿no? Pero sí hay señales que debemos identificar que nos pueden hacer más daño que otros. Y es, por ejemplo, algunas frases que decimos que no se toma, no se toma la mediación correcta. Es como cuando nuestro hijo, decimos en Honduras, nos chupa los dientes, Ujú. ¿verdad? Cuando damos una instrucción, eso hay que atenderlo inmediatamente porque esa es una falta de respeto. Uno no quiere que nuestros hijos, cuando estén grandes y sean profesionales, le estén chupando los dientes a su jefe, ¿verdad? O sea, hay cosas que se atienden en el acto, en el momento. Entonces, hay algunas expresiones que no nos llevan a nada. Por Ujú. ejemplo, no pasa nada. O sea, parece lo más normal del mundo. No, no pasa nada. Tranquilo. Una cosa que ya quedó desatendida Ujú. y que va a ir acumulando seguramente resentimiento. Te voy a decir unas 3 más para que me hagas tus comentarios, Daya. Estoy bien, no te preocupes. No pasa nada, estoy bien, no te preocupes. Haz lo que quieras. Hacer lo que quieras, como dijiste en un inicio, es rendirse. Mm. Rendirse. Y yo lo que miro, el gran peligro de rendirse, el primero es que no estás cuidando tu corazón, porque esa responsabilidad es individual. Yo siempre digo, mi salud mental es responsabilidad mía, no de nadie más. Mi corazón es responsabilidad mía, no de nadie más. Cuando echamos culpas, no queremos atenderlo, ¿no? Pero ese es otro tema. Y otra expresión puede ser, ya me acostumbré. Es decir, resignación total. Sí. ¿Verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enterramos al prójimo porque ya se rindió. Y que ahí hay un resentimiento bien marcado, Es que ¿verdad? ese es el asunto. En cada una de estas frases hay Mm. resentimiento en el corazón. Es que es imposible que no lo haya. Sí. Y miren que aquí yo quiero hablarles a ustedes, mujeres, porque las mujeres tendemos mucho a utilizar algunas de estas frases y no estoy eximiendo a los caballeros, pero en Claro. este caso voy a hablar desde la perspectiva de mujer. En muchas ocasiones nosotras no expresamos lo que sentimos porque, no sé, a veces creo que pensamos que nuestro esposo, que nuestra pareja tiene el poder de leerlos la mente y que cuando nosotros decimos, no, no pasa nada, no, O no sea que estoy no bien, podemos leer su mente. no, lastimosamente no pueden, Hay, hay, pero hay personas que han estudiado por décadas y no han llegado a esa fórmula. Sí. sí, entonces, ¿a qué las quiero llevar cuando yo les estoy haciendo esta reflexión? Nuestro esposo no lee la mente, nuestra pareja no lee la mente. Si nosotros no lo decimos, ¿cómo pretendemos que él, por alguna intuición, algún sexto sentido, se dé cuenta de lo que nos está pasando? Cuando en nuestra mente a veces puede estar efervescente en muchas situaciones, muchas incomodidades que estamos experimentando y cuando se nos pregunta y el esposo muestra, la pareja muestra un interés de decir, oíme, ¿te pasa algo? ¿Te he visto rara? ¿Te pasa algo? Todo está bien. Yo estoy bien. Y a veces no expresamos y yo las animo a qué, porque ese es un orgullo camuflajeado, sí, a veces que cuesta Como una sentarnos. falsa humildad. Sí, a veces que cuesta sentarnos y decir, fíjate que me pasa tal cosa. Fíjate que hace 3 días, las que son un poco más históricas, ¿verdad? El 23 de julio a las 3 de la tarde, Hmm. te mandé un mensaje y habían pasado 4 horas y no lo miraste. Es que, de hecho, se me vino a la mente inmediatamente algo que una mujer estaba comentando. Llegué a la casa sumamente enojada, le reclamé y mi pareja me dijo, cálmate, no vi el mensaje. Pero ¿cómo no vas a haber visto el mensaje si yo revisé la información y decía que a tal hora lo había visto? Y le dijo, yo tengo el WhatsApp web abierto y se marca como leído aunque yo no lo haya leído. No sé mucho de tecnología, no estoy segura Sí, si eso pero es cierto. si está el WhatsApp abierto en el teléfono y en la computadora, muy Sí. probablemente eso pasó. Entonces ella dijo, cometí un error. Creo que me aceleré.
En lugar de Ujú. preguntar, amor, fíjate que te mandé un mensaje, ¿qué pasó? Estabas muy ocupado, yo necesitaba una respuesta inmediata. Entonces no asumamos, por eso les decimos, a veces platicar, a veces conversar y hasta discutir termina también porque la blanda palabra aplaca la ira y en este caso este hombre fue muy sabio y le Sí, dijo, amor, se tranquila. pudo encender un incendio ahí Así bien. es, la reacción de él en este caso fue muy sabia y aplacó todo lo que estaba pasando, pero era necesario. Por eso les digo, animémonos a más ser reactivas, a ser intuitivas, a ser propositivas, a ser asertivas. Y pacientes también. Sí, y a Pacientes. sentarnos también y analizar desde dónde estamos experimentando, porque si ustedes se fijan en esa frase de esta persona, el control está explícito. Y mi molestia es porque yo no pude controlar que me respondieras cuando yo necesitaba que me Así. respondieras. Entonces, por eso les hablo del enfoque y de siempre meditar, más allá de lo que estoy experimentando, ¿por qué lo estoy experimentando? ¿Cuál es la finalidad? ¿Va a ser esto dañino? ¿Es perjudicial? Y analizar un poco más allá aquello que estamos experimentando en el momento. Y eso nos va a llevar también a nosotros a bajar las revoluciones, porque fácilmente subimos las revoluciones y a darle un enfoque correcto a aquella temática que queremos abordar. Sí, ser pacientes. La prisa, la desesperación, Ujú. la urgencia de tener el control no nos va a llevar a nada bueno. Y de hecho, spoiler alert, ¿verdad? El próximo tema vamos a hablar sobre control y qué es lo que esto ocasiona. Por ejemplo, ansiedad. Pero eso lo dejo como paréntesis para que no te perdas el siguiente capítulo. Muy bien, entonces ya vamos aterrizando. Este tema es buenísimo, hay mucha tela que cortar, pero queremos dejarlos un poquito curiosos para que también nos hagan sus preguntas. Por favor, comenten y lo comparten, ¿no? Esto que estamos hablando mejora la comunicación entre la pareja, que son los beneficios de hacerlo, ¿no? Y también evita que estemos asumiendo cosas, porque eso es un poco como el estrés y la preocupación. El estrés y la preocupación, tú te imaginas un mundo en tu cabeza Ujú. que dicen las estadísticas, en los estudiosos han visto esto, que del 100% de las cosas que nosotros nos preocupamos, el 90% probablemente no suceda. Ujú. Es más, el 90% no va a suceder. Y nuestra mente se enferma por ese 90% que, ¿saben qué? Resulta que es imaginario. Entonces, lo mismo pasa cuando asumimos cosas. Por ejemplo, yo pensé que Ernesto estaba molesto conmigo. Yo pensé que Daya estaba molesta conmigo y yo por eso no me le acerqué. Ujú. Estoy asumiendo cosas. De repente hay que esperar un momento preciso, un momento sabio para acercarme a ella. Daya es muy buena en esto, les cuento. Es muy buena en esto de esperar y decir, amor, fíjate que te quería preguntar si el lunes yo vi una reacción y quería saber, etcétera, o cualquier cosa, ¿no? Y es un ambiente neutro, no hay emociones, no hay picos emocionales, no hay exaltaciones, entonces es un buen momento para platicarlo, no asumir y mejorar nuestra comunicación. Y lo otro, por ejemplo, una frase que me da mucha tristeza es cuando se dice, y yo ni siquiera sabía que esto te estaba afectando. Ese comentario es muy egoísta, es muy ególatra, por eso me duele mucho cuando yo escucho parejas que lo han dicho, ¿no? Como por ejemplo en la clínica, siempre te he dicho que, a ver, cuando éramos amigos yo te platicaba de esto, pero nunca te interesó porque tenemos 5 años juntos y parece que nunca te diste cuenta que eso me estaba afectando. Entonces ahí en realidad es culpa de los dos. Ahí hay algo que está afectando, pero me gustaría escucharte con esto que estamos hablando, Ujú. porque luego queremos compartir con ustedes, queremos dejarles una herramienta, porque esto también se trata de consejos prácticos para que podamos platicarlos, incomodarlos un poquito para dejarles unas preguntas para que ustedes se las hagan entre ustedes y puedan platicarlo a la luz de una lucita romántica, un cafecito, una cena o un amanecer juntos. Sí. Yo creo que es bien importante que valoremos que cuando empezamos a experimentar el resentimiento, porque es un sentimiento que pesa, es un sentimiento que hiere, es un sentimiento que nos desconecta, pero cuando empezamos a interpretar
el resentimiento, eh, la forma de ver las cosas nuestras cambia y eso es sumamente peligroso, Sí, porque ahí es cuando ocurre lo que nos estás contando, que sí, nosotros damos una interpretación diferente a lo que realmente puede estar comunicando, sí. ya sea en expresiones verbales o no verbales, lo que el otro nos está diciendo. Entonces yo pienso que no debemos esperar a ese momento en que ya estemos afectados, en que ya haya un resentimiento como tal y ya se esté produciendo una interpretación errónea. Ahí es cuando decimos, cuando ya entre dos no podemos, pues entonces hay que buscar un tercero que nos ayude a mediar esas Sí. expresiones que Ernesto está comentando de que nunca te has dado cuenta, de que te lo he dicho varias veces o te lo he tratado de manifestar, porque a veces no lo decimos explícitamente. Sí. Si pasa o no pasa algo y mostramos que estamos molestos, pero no lo decimos Y no abiertamente. importa lo fuerte que sea la emoción, si no lo decimos, ¿cómo lo vamos a la otra persona, cómo lo va a saber? Así es. ¿Verdad? Y mientras no lo sepa, miren que estos son cosas que comienzan como a limar, ¿verdad? Sí, Como cuando ya ese engranaje ya no es perfecto, pero sigue rotando y al final se va produciendo un desgaste y en este caso el resentimiento lleva a una interpretación errónea de muchas de las conductas de mi pareja, de muchas de las expresiones de mi pareja, esas expectativas falsas de que yo quiero que pase, pero como nunca lo he dicho, no pasa y al final eso va produciendo una separación y es precisamente lo que queremos evitar al estar hablando de esta temática y al estar tratando de hacerles a ustedes también reflexionar. Hay elementos en la relación que ustedes están experimentando que estén produciendo todas estas situaciones que nosotros estamos comentando. Y ahorita viene la parte interesante. ¿Qué herramientas nosotros podemos utilizar entonces para comunicar acertadamente, para expresar, para identificar? Partiría yo desde si tengo sí, ese resentimiento o no tengo ese resentimiento y cómo lo manejo. sí. Dime cuántos años has estado resentida y te diré qué tan alejado estás emocionalmente, ¿verdad? Es así de peligroso es esto. Porque vimos al inicio, se convierte en silencio. El enojo se convierte en silencio y ahí es muy peligroso. Y lo que no queremos es que se llegue al punto de decir, es que ya tenemos diferencias irreconciliables, entonces ya no tenemos futuro. Ujú. Ok, entonces queremos dejarte esto para ir finalizando ya este episodio número 1 de la temporada 2, el asesino silencioso, el resentimiento. Entonces nos encantaría poder dejarles estas 4 preguntas que, ¿sabes qué, Daya? Ujú. Yo considero que pueden salvar tu relación. Ujú. Si están ahí en ese punto, creo que estas preguntas, si ustedes se comprometen a platicarlas entre ustedes dos, en la intimidad, en la privacidad, pero mucho en la intencionalidad. Sí. Ok, la primera pregunta es, y como le puedes poner pausa y retroceder, te la dejamos. ¿Qué herida nunca hemos hablado? Ujú. ¿De qué herida nunca hemos hablado? Mi mamá, a Luz Pineda, le mando un fuerte abrazo si nos está escuchando, eh, escribió un libro que se publicó el año pasado, el 2025, y es Transformadas a la manera de Dios. Y es una recopilación, si no me equivoco, de 25 testimonios de mujeres. Ah, y cómo han podido salir adelante con la ayuda de Dios, la ayuda de su familia y el propósito que ellos tienen, ¿no? Eh, y entonces yo me quedé con esta historia que les quiero contar. Habían experiencias fuertes, traumas fuertes, episodios de abuso, de violencia, de enfermedad, de hijos, de muerte, de muchas cosas fuertes. ¿Y sabes qué? Me encantó la historia todo el proceso de este libro, de las reacciones de los esposos cuando nunca en su vida se habían imaginado que su esposa, por ejemplo, hubiera sido violada a los 9 años. Y nunca lo hablaron, nunca lo supo y Ujú. se dieron cuenta con 2 hijos y 10 años juntos porque ella tuvo el valor de decir cómo Dios había sanado su corazón después de eso, ¿no? Entonces,
Esa pregunta es poderosa. Hombres, pongan mucha atención. Daya hizo un llamado a las mujeres, yo quiero hacer un llamado a los hombres. Pongan mucha atención en las heridas de tu esposa que no hemos hablado, porque posiblemente nosotros hayamos causado una o dos. Ok, primera pregunta. Segunda pregunta, ¿qué necesitas de mí que nunca me lo has dicho? ¿Qué necesitas de mí que nunca me lo has dicho? Y ¿sabes qué? Esta pregunta nos va a ahorrar de esto que hemos estado hablando. Asumir, tener expectativas y nunca ser satisfechas, pero nunca las dije, ¿no? Y yo estoy esperando toda la vida que mi pareja me apoye de X o Y manera y nunca pasó. Quizá porque nunca sabe, nunca supo, ¿no? O sea, a ver, es fácil justificar mucho comportamiento, pero realmente yo creo que ya estamos grandes, ¿no? Y tenemos que hacernos responsables de nuestras decisiones, de los actos que cometemos, los actos que hacemos y los actos que no hacemos, como por ejemplo, me siento de tal manera y nunca expresarlo, nunca decirlo. Te digo la tercera para que amarres este episodio con tu comentario, Daya. Tercera pregunta, ¿qué he dejado de hacer que antes te hacía sentir amado? Lo repito, ¿qué he dejado de hacer que antes te hacía sentir amado o amada? Sí. Y mira que esta pregunta me llama muchísimo la atención porque no todas las personas, pero a veces nosotros intencionalmente, cuando experimentamos el resentimiento, dejamos de hacer cosas en nuestra familia, por nuestra pareja, incluso por nuestros hijos, como una forma de castigo. Y hay muchas ocasiones que no, pero hay muchas ocasiones que sí. Entonces a mí me encanta esta pregunta porque también, ¿cuál es el sentido de haberlo dejado de hacer? El sentido es una venganza, aunque no tan clara, pero implícita en el dejar de hacerlo. El sentido es Vos decís una mala intención, no ¿no? necesariamente una mala intención, sino estoy tan resentida con Ya. vos que ya no me motiva. Incluso vámonos a un tema sexual. ¿Cuántas mujeres se niegan ante su pareja, ante su esposo, porque el resentimiento ya ha llegado a los niveles en que el deseo sexual murió? O los esposos también, O ¿no? los Los esposos. esposos también se presta mucho a la manipulación. Ujú. Y eso hablando de un tema que es muy relevante en una pareja, pero a veces son acciones chiquitas también. El dejar, antes te escribía todos los días para, no sé, preguntarte algo. Hay cosas sencillas que unen a la pareja. Amor, ¿te gustó el café que te preparé? Que yo creo que esa es mi pregunta favorita. O mi mensajito favorito, amor, el café que me preparaste estaba O sea, delicioso. Muchísimas pregunta gracias. de Daya a Neto para aclarar la situación, ¿verdad? De aclarar la Sí. situación. Y bueno, mira, dejamos esta última pregunta para Ujú. cerrar este episodio, pero por favor se lo decimos de corazón. Platiquen, les dejamos estas 4 preguntas para que puedan ser intencionales y su matrimonio, su relación pueda salvarse o pueda agarrar una profundidad, pueda tomar una profundidad que no ha tomado antes. Si empezáramos de nuevo mañana, ¿qué cambiaríamos? Pregunta número 4. Si empezáramos de nuevo mañana, ¿qué cambiaríamos? Entonces, queridos amigos y amigas, hemos llegado al final de este episodio número 1 de la temporada 2, el asesino silencioso de las parejas, el resentimiento. Estamos muy contentos de poder estar con ustedes y aprovechen esta información porque no sacamos tiempo para hablar de estas cosas tan íntimas, ¿no? Y yo creo que si estás escuchando este episodio, si estás escuchando este podcast, es porque ahí te puso Dios. Ahí te puso Dios a escuchar esto. Daya. Bueno, yo realmente agradezco a todos por haberse tomado el tiempo de escuchar este podcast y los invito y los animo a poder sentarse un poco, a meditar. Realmente hay resentimientos, hay situaciones que me hagan acumularlo, y poder ser honestos con nosotros mismos, porque a veces ese es otro elemento que nos negamos a ser honestos con nosotros mismos, porque esa conciencia da paso a algo más que no tenemos energía de lidiar. Entonces yo sí les invitaría a que nos podamos sentar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de cómo salvar la relación, de cómo el resentimiento afecta a la relación y cuáles son los pasos que tenemos que tomar. Primero, hacerlo consciente.
Intencional. Intencional, así es, ser intencionales. El hecho de hacerlo consciente va a ir propiciando el momento en que yo me siente con mi pareja a hablar, va a propiciar el momento en que yo le exprese cómo me he sentido por un corto tiempo, por un mediano tiempo, por un largo tiempo, hacer sentir que eso está produciendo una desconexión en mi persona, pero que es mi deseo volver a reconectar, que es mi deseo tratar esta situación que estoy experimentando y volver a darnos una oportunidad. Así es, hermosas palabras. Gracias por su sintonía. Así que les esperamos en nuestro siguiente episodio. Muchas bendiciones, que estén súper bien y por favor comenten, denle like y compartan. Hasta luego. Hasta luego.